Gloria a Dios. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, una vez más que en tu misericordia, Señor, tú nos asistas. Nos des, Señor, de la unción de tu Espíritu Santo y que el mismo Espíritu que habita en cada uno de nosotros dé testimonio a los oyentes. Bendecimos a los hermanos que no están en este lugar también, Señor, sino que están a través de lo virtual. Que tú les bendigas ahí en sus casas, en cualquier lugar donde se encuentran. Que sea quitado todo estorbo, Señor, y puedan también, Señor, recibir la bendición tuya. Aleluya. Hoy meditaba que en el 2020, algunos creen que fue incluso en el 2019, diciembre, pero ubiquémonos en el 2020 que inicia esta pandemia. Y pasa todo el 2020 y usted recordará tantas cosas que nosotros tuvimos que experimentar, incluso un cierre, un toque de queda y todas las cosas que usted recordará. Incluso desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre de ese año no pudimos tener ni un solo culto presencial. Tuvimos de alguna manera que acostumbrarnos a estar frente a una pantallita o no estar frente a la pantallita. Algunos pastores tomaron la decisión de no hablarle a sus ovejas porque no se sentían cómodos con lo virtual y prefirieron que sus ovejas por muchos meses no recibieran ningún tipo de palabra. Lamentablemente los pastores que pensaron así, sus ovejas ya no regresaron y obviamente tanto el pastor como las ovejas están afectados actualmente. Note usted que todo el 2021 seguimos con las diferentes cepas que casi ya no alcanza el alfabeto griego, ¿verdad? Vamos por el Omicron y obviamente no terminó la pandemia. Hoy se levantan voces en el 2022, enero, que dicen algunas personas que no sé si realmente son conocedores o no. Algunos, le puse mucha atención a algunos médicos de Israel que son bastante serios, que ellos también dicen que es este año donde la pandemia va a terminar. Ustedes saben que el hecho de que el virus sea tan contagioso, pero que los síntomas sean menores y haya menos letalidad, aunque los picos en todas las gráficas estadísticas de los países alcanzaron muy rápidamente esos picos nuevamente que presentan esas gráficas, gracias a Dios la gráfica de la mortalidad está bastante baja. Quizá usted tiene un amigo, un familiar, un hermano en Cristo que se ha contagiado. Es llamativo que algunos se han contagiado 2 y 3 veces y uno pensaba que eso no podía ser posible. Pero muchos indican que este es el año en el que se va a terminar esta pandemia y que va a quedar solamente como una enfermedad endémica, así como la influenza o cualquier otra de estas enfermedades que obviamente ya vivíamos con ellas y no nos creaban temor. Lo que a mí me llamó la atención, hermanos amados, meditando sobre esto, es que si eso es así, y todavía falta mucho por recorrer en este año, fueron o van a ser 3 años de pandemia. Y cuando veo esto, el Señor me llevó a recordar, mi hermano amado, acerca de todo lo que cada uno de nosotros en lo individual hemos aprendido. Tristemente, como pastor he visto algunos, gracias a Dios no muchos, pero algunos ya no aparecieron, ya no regresaron también a Betel. Pero es llamativo que mientras algunos ya no volvieron, otros vinieron. Y me hizo recordar también cuando a veces platicamos entre pastores que lo que sucede con la membresía es que la membresía es móvil. Algunos se quedan, otros se van. Pero lo importante es que donde estén el Señor realmente siga trabajando en sus vidas, porque es muy triste haber caminado en la vida cristiana y quedarnos en el camino. ¿Qué quiero decir con todo esto que le estoy compartiendo como una introducción? Que realmente ese número 3 tenemos que ponerle atención, porque el número 3 en la Biblia es muy importante. Algunos le llaman triadas, no sé si usted ha oído ese nombre o ese concepto, pero fácilmente nosotros podemos darnos cuenta que una triada muy conocida es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1. Dice Éxodo 6, oye Jehová tu Dios, uno es.
pero se manifiesta en tres. ¿Cuántos conocemos al Padre como Padre? ¿Cuántos le conocemos como Hijo? ¿Y cuántos tenemos comunión con el Espíritu Santo? Así que ese número 3 es, podríamos decir, también un número que traslada muchos conceptos en nuestra vida. Nosotros somos 3 en 1, como el aceite, ¿verdad? ¿Se acuerda usted ese aceite que cuando rechinan las puertas uno busca su pachita de aceite 3 en 1? Yo no sé cuánto tiempo tiene ese aceite, pero toda mi vida he visto en casa, desde que estaba en casa de papá y mamá, el aceite 3 en 1, y ahí tengo también 3 en 1. Y cuando una puerta rechina le echamos 3 en 1. Nosotros somos 3 en 1. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y usted tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Somos 3 en 1. Otro ejemplo interesante que vemos desde el principio en la Biblia es que podemos ver otra triada. Cuando pensamos en la tierra, pensamos en Edén y pensamos en el huerto. Eso también ya nos lleva a recordar que el mismo Noé tuvo 3 hijos, ¿verdad? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 5? Y de esos 3 hijos, después del diluvio, se pobló toda la tierra. Sigue el 3 apareciendo de una manera muy interesante. Cuando a Moisés le revelan el tabernáculo de Moisés, nosotros vemos que tiene atrio, tiene lugar santo y tiene lugar santísimo. Otra triada interesante que nosotros podemos chequear ahí en la Biblia. Cuando hablamos de alabanza, tenemos que pensar que cuando se terminó el templo de Salomón, el Señor escogió 3 hombres, Asaf, Emán y Jedutum. 3 otra vez aparecen ahí y son levitas que les fue encomendado y les fue revelado, seguramente fueron discipulados por David para desarrollar en el templo de Salomón lo que fue la alabanza que se conoce ahora como el tabernáculo de David, que se desarrolló aún en los templos o en el templo de Salomón, y que se fue perdiendo hasta que el Señor lo restaura en medio de la iglesia. Por eso nosotros no descuidemos lo que es el tabernáculo de David, y vamos a tener que estudiar el Antiguo Testamento y vamos a tener que estudiar el Nuevo Testamento acerca de eso. San Juan capítulo 3 nos habla de 3 nacimientos. La mayoría de nosotros en San Juan capítulo 3 verso 3 pensamos que solo hay un nacimiento ahí, pero dice, oye, Nico, más cortito, así más familiar, te es necesario nacer de nuevo. 1. Pero no nos damos cuenta que en el capítulo 3 y verso 5 aparecen 2 nacimientos más, el nacer de agua y el nacer de espíritu. Hoy no tengo tiempo para correlacionar todo eso, pero eso está relacionado con el atrio, con el lugar santo y con el lugar santísimo. Está relacionado con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Está relacionado con el trabajo del Padre, el trabajo del Hijo y el trabajo del Espíritu. Otro día lo vemos más despacio. Con el nacer de nuevo se ve el reino, pero con el nacer de agua y nacer del Espíritu se entra al reino. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que estos ejemplos son interesantísimos. Si usted me acompaña a San Juan capítulo, o la primera epístola de Juan capítulo 5, es interesante que este pasaje, algunas Biblias modernas como la Biblia textual, lo eliminó. Así, sin mucho problema, lo quitó. Cuando esa Biblia textual apareció, mucha gente compró esa Biblia y no se dieron cuenta que el capítulo 5, verso 6 y verso 7, y me parece que hasta el 8 lo quitaron, sencillamente porque no aparece en los manuscritos más confiables, dicen ellos. Pero la Biblia dice, este es Jesucristo que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces ahí vemos 3 cosas. Agua, sangre, espíritu. Verso 7. Porque 3, ahí está otra vez la triada, son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Aleluya. Y 3, dice el verso 8, son los que dan testimonio en la tierra. ¿Lo ha leído?
el espíritu, con mayúscula, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Tampoco tenemos tiempo para hablar de cómo correlacionar todo eso, porque solamente estamos viendo apenas ejemplos de triadas en la Biblia. Entonces, aún en la escatología que vemos nosotros en Apocalipsis, es interesantísimo, hermano, que en el capítulo 16 de Apocalipsis, verso 13, me llamó la atención que el 13 usted sabe que es un número realmente de rebelión. Pero en el capítulo 16, verso 13 dice: y vi salir de la boca del dragón, 1, y de la boca de la bestia, 2, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Note cómo la falsa Trinidad, dragón, la bestia y el falso profeta, es la falsa Trinidad que aparece aquí en Apocalipsis, tienen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. También nos quisiéramos quedar ahí, pero solo son ejemplos. Verso 14 dice: porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Imagínense entonces, hermano, cómo hay muchas triadas, y yo lo quiero motivar a usted que estudie la palabra y busque más triadas. Va a encontrar muchas triadas que le pueden dar realmente mucha enseñanza. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el tema que todavía ni siquiera se lo he dado, verdad? Porque el tema es la obediencia del huíos. Ay, hermano, qué raro eso. La obediencia del huíos. ¿Cuántos recuerdan que muchas veces el hermano Otto nos hablaba de tecnón y huíos? ¿Se acuerda usted? ¿Sí se acuerdan? 2 palabras del texto griego, no son español, no son palabras del español, pero que ambas en nuestro idioma las han traducido de la misma forma. Así que en nuestras versiones en español no logramos ver la diferencia. San Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Tecnón. Pero luego vemos nosotros en Romanos 8:14, dice que los que son guiados por el Espíritu, los tales son huíos de Dios. Pero en nuestra versión en español dice hijos de Dios. Entonces nosotros fácilmente descuidamos la posibilidad de creer que hay diferencia entre San Juan 1:12 y Romanos 8:14. ¿Por qué? No lo traducen de la misma manera, pero sí hay una gran diferencia. Porque el tecnón nos habla de nuestro primer encuentro con el Señor, donde nacimos de nuevo y nos dan entonces la calidad de hijos en posición a través del sacrificio de Cristo. No de ser evangélicos, no de venir al templo, sino que nacer de nuevo nos da entonces la entrada a un desarrollo en Cristo. Pero yo no quiero quedarme solamente como un tecnoncito, como un niñito, porque se puede traducir también niño. Y son los niños espirituales los que acaban de nacer de nuevo, los que, hermano amado, tienen una relación con su padre, pero deben ser desarrollados. Hablé unas 4 o 5 veces sobre la necesidad, la urgente necesidad de madurar. Y la razón que di es que el Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Viene por una iglesia que alcanzó la estatura del varón perfecto. Viene por una iglesia que se la va a presentar a sí mismo y va a ver si tiene manchas, si tiene arrugas, si se parece a Él. No si se parece al pastor, o se parece al apóstol, o se parece aquí, o se parece allá. No, si se parece a Él. Entonces tenemos que hacer un enorme recorrido entre el tecnón y el huíos. Pero yo le quiero hablar a usted de la obediencia del huíos, es decir, del hijo maduro. Si nosotros no maduramos,
Yo tengo que decirle con toda honestidad que nos quedamos. Los tiempos se agolpan detrás de nosotros, y si realmente la pandemia termina en este año 22 y antes de que termine el año empezamos a tener más libertad y más libertad, y de alguna manera esperamos no estar tan separados y que por fin podamos quitarnos esas máscaras, aleluya, porque no sé si usted ya se enamoró de las máscaras. Realmente ha sido pesado y genera hasta problemas de algún tipo respiratorio en determinado momento. Pero hermano amado, tenemos que avanzar. Esa fue la preocupación del autor a los Hebreos en el capítulo 5 cuando dice: avancemos a la madurez. No nos quedemos con los rudimentos. Claro, cuando se hace la lista de los rudimentos, uno se queda preocupado porque dice: Señor, si esos son los rudimentos, ¿cómo será lo más complicado? Si eso es el rudimento, Señor, los bautismos, el arrepentimiento de obras muertas, la resurrección, el juicio final. Y Pablo había recibido lo que él llamó en 1 Corintios 3, y aún también en el contexto el autor a los Hebreos le llama alimento sólido y no leche. Yo como pastor no puedo, hermano, estar dando leche, leche, leche y leche. Eso es para el recién convertido. Para avanzar, así como usted en el plano humano tuvo que tomar leche por cierto tiempo, leche materna, que es la mejor, y luego le empiezan a dar la papilla. Yo la semana pasada tuve un problema estomacal un poquito fuerte, y bueno, quizá me intoxiqué con algún alimento, fue difícil, fue complicado, pero me llevaron compotas. Porque me dijeron que no podía comer sólido ni debía comer grasas. Ya hacía mucho tiempo que no comía compotas. No sé si aquí hay un bebé que come compotas todavía. Y me gustaron tanto que todavía tengo una ahí guardadita. Pero usted sabe que eso es para el que no tiene dientes, independientemente de que puedan ser ricas como postre. Pero el alimento sólido es para el que ha alcanzado madurez. Y por eso usted y yo tenemos que entender dónde nos vamos a quedar al fin. Si vamos a quedarnos como tecnoncitos o nos vamos a quedar enanizados como los nepios que lo vimos ya también, o si realmente vamos a tratar de entender y disponernos en nuestro corazón a ser huíos. Y el huíos, por su madurez, obedece. Por eso el tema de la obediencia del huíos. Fíjese que es interesante definirlo rápidamente porque llama la atención que una de las cosas que estuve leyendo es que Juan nunca usó huíos para los cristianos, para los creyentes. No lo usó, sino que usó tecnón. Porque Juan, el apóstol, el que se recostaba en el pecho del Señor, usó ese término exclusivamente para Cristo, como el huíos de Dios. Mire qué interesante, como un título, porque él realmente cuando empezó su ministerio ya había alcanzado la estatura del varón perfecto. A los 30 años que él empezó su ministerio, y oía a mi pastor porque qué bueno que tuvimos un buen pastor, ¿verdad? Que nos bendijo tanto y que ahora podemos tener nuevamente la oportunidad de volverlo a escuchar. Oía yo como el hermano Otto nos hacía ver que realmente al Señor lo que le interesa es que nosotros avancemos y que maduremos.
Y vaya si no Él nos dio alimento sólido. Fíjese que una de las cosas que yo no puedo entender es cómo cuánta gente que oyó y cuántos ministros que oyeron el alimento sólido y lo comieron, ahora dicen que es herejía. Ahora dicen que mejor lo guardan. Ahora dicen que mejor no porque se pueden empachar los oyentes. Claro, como no los han hecho desarrollar, se van a empachar. Pero tenemos que avanzar hacia la madurez. Yo oí cuando el hermano Otto nos decía, la doctrina es para madurar. La doctrina es para desarrollarse. El alimento sólido es para crecer. Si usted a un bebé no le da lo que tiene que darles conforme su edad para que vaya alcanzando estatura, no la va a alcanzar. La tragedia que vivimos nosotros en nuestra bella Guatemala, y que muchos de nosotros los cristianos, porque si realmente fuera un 35-40% los cristianos evangélicos, yo me pregunto, ¿qué hacemos nosotros con la desnutrición de Guatemala? Ay, hermano, no nos metamos en política. ¿Será eso política? ¿O la misma iglesia debería tener programas para ayudar en ciertos sectores? Ay, no, hermano, es que eso es social, eso aquí, eso allá. A veces, hermano, solo metemos la cabeza como el avestruz y que pase lo que pase, ¿verdad? Pero en ese famoso corredor seco de nuestra Guatemala, que no está muy lejos de aquí, cuando un niño está desnutrido, ¿qué le sucede? No crece. ¿Se ha dado cuenta que no crecen? Se quedan chiquititos. Muchos no alcanzan ni siquiera la estatura del 1,40, 1,50. Porque realmente no han tenido los nutrientes necesarios. Pero si plazamos eso a lo espiritual, ¿cuántos en la iglesia del Señor están en medio de un corredor seco? Porque sencillamente no quieren comer lo que se necesita para poder avanzar en las cosas del Señor. Jesús en los evangelios usó esa palabra huíos. Y yo quiero ponerle algunos ejemplos rápidos porque el tiempo corre, pero gracias a Dios no me ha avanzado mucho, de cómo el Señor ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 5, en ese famoso sermón que algunos le llaman el sermón de las bienaventuranzas, en el capítulo 5 y verso 9 dice, bienaventurados, o como siempre hemos dicho, 3 veces felices, los pacificadores, porque ellos serán llamados huíos de Dios. Ah, qué interesante. Está empezando a notar usted que al tener ese conocimiento sencillo, usted le puede sacar mayor provecho a lo que realmente se está queriendo decir ahí, porque un tecnón no ha madurado. Y usted no me dejará mentir que mientras más inmaduros somos, más nos peleamos. Mientras más inmaduros somos en ciertos ámbitos, si nos llega a tocar, pues respondemos. Porque creemos que tenemos carácter y que no nos van a hacer esto y no nos van a hacer lo otro. Eso es solamente sinónimo de niñez espiritual. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso dice los pacificadores, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados huíos. Ya no solamente el título, la forma como el Señor lo usa es para decir, si tú haces algo que muestre tu carácter de pacificador, que puedas usar el dominio propio, que puedas ser realmente el objeto del cuidado del Espíritu Santo en tu vida para que sus frutos y sus dones se manifiesten, entonces serás bienaventurado y vas a ser llamado huíos de Dios. Es decir, la madurez se demuestra. ¿Me está entendiendo? Siempre en ese capítulo 5, solo que en el verso 44 y 45, si usted me acompaña, dice, mas yo os digo, leamos desde el 43 para hacer buen contexto, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era la ley, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Pero Cristo vino con el mas yo os digo, que es la gracia. Amad a vuestros enemigos. Detengámonos ahí un ratito. Seamos bien sinceros. Tal vez usted automáticamente me va a decir que usted ama a su enemigo.
Pero ¿será eso cierto? ¿O habrá sido cierto en todo su recorrido en la vida cristiana? ¿O usted también pasó épocas en las que si usted tenía la oportunidad se vengaba de aquel que le hacía mal? Es que no sabes con quién te estás metiendo. Es que vos no me conoces a mí. Es que mira, si me buscas me vas a encontrar. ¿Cuántos cristianos han dicho eso o lo siguen diciendo y llenan las iglesias? Pero muchas veces su relación con Dios no se desarrolla para alcanzar el carácter de Cristo. Si el modelo de la estatura del varón perfecto es Cristo, no hay otro modelo. Y aunque también en las versiones se pelean si es cierto o no, si realmente es la mejor manera de traducir que el que te pega en una mejilla, ya me dolió, pon la otra. Hay unas versiones como la aramea que dice que no era lo que así decía, pero la mayoría de versiones dicen que el que pone una mejilla, dice si te pegan en una mejilla pon la otra. Y hay versos colaterales que tratan de indicar que cuando nosotros somos afrentados, nos van a probar si somos niños en Cristo o ya maduramos. Entonces el Señor dice: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Hermano, fácil es leerlo, pero póngase a pensar usted en aquellas personas que lo han maldecido, o que lo han injuriado, o que han hablado mal de usted, y que usted dice: aleluya, dígame más. Si es blanquito usted se pone rojo, si es moreno usted se pone sambo, por no decir otra cosa. Se le sube la sangre a la cabeza y siente que si no lo agarran, agárrenme por favor, porque si no, no sé qué voy a hacer. Y eso sucede dentro de los templos. Yo he oído a ancianos pegarle a los pastores, o pastores pegarle a las ovejas, pero pegándoles, somatándose. Yo recuerdo que por esa misericordia de Dios que tuve de tener cerca mi relación con el hermano Otto en algún momento, cada vez que él viajaba e iba a cierto país, para que nadie se ofenda porque puede ser que esto lo oiga alguien de ese país, y regresaba, nosotros le preguntábamos: hermano Otto, ¿cómo le fue en su viaje? ¿Sabe cuál era su respuesta? Las ovejas bien, los pastores mal. Decía yo: ¿y cómo así, hermano Otto? Fíjate que yo estaba en un templo predicando y arriba estaban, en un segundo nivel estaban los pastores peleándose a trompadas. Pastores peleando. Y si pasa entre los pastores, supongo yo que también puede pasar entre las ovejas, ¿verdad? Porque con eso se demuestra la inmadurez. Entonces dice, termino diciendo: bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Hermano, ¿usted alguna vez le ha hecho bien a una persona que lo ha aborrecido a usted? ¿Un familiar? ¿Un compañero de trabajo? ¿Un compañero de estudios? ¿Un compañero de trabajo? ¿Alguien en la iglesia que le ha hecho mal, que siempre ha hablado mal de usted? ¿O que si puede le hace la camita o le pone la zancadilla para que usted se caiga? Usted recuerda muchas veces que usted le hace bien a los que lo aborrecen, pero eso es lo que dice acá. Pero ¿será que un tecnón lo puede hacer? ¿Será que un recién convertido lo puede hacer? ¿Será que es fácil hacerlo? Mire, dice: y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La iglesia en Guatemala, por lo menos en la época en la que nos ha tocado vivir, todavía no está sufriendo una persecución como se usa o como se está dando en otros países. Yo no sé si realmente la iglesia en Guatemala va a ser perseguida o no. Yo no sé si las leyes poco a poco van a ir cambiando también en este país, como ha sucedido en otros lugares. Pero si eso fuera así y somos perseguidos, oraremos por los que nos ultrajan y nos persiguen.
Si a veces somos como pétalos de rosa que con una cosita, con una miradita, con una cosita que nos digan o nos hagan, ya se arruinó la cosa. Bueno, yo estoy hablando aquí solo con huíos, ¿verdad? Por eso sienten así como muy raro lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Pero tenemos que ser honestos para poder saber en qué nivel de espiritualidad estamos, en qué nivel de crecimiento. Pero note entonces, dice, para que seáis, todo lo que está diciendo que el Señor que debemos hacer es para que seáis huíos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces yo tengo que entender que la madurez, hermano amado, no se mide con cuántos privilegios tenemos. La madurez espiritual no se mide con cuántos ministerios pretendemos tener. Usted sabe que hoy hay ministros tan encopetados que dicen que son maestros, que son apóstoles, que son profetas, que son aquí, que son... Los 5 ministerios los tienen usted. Casi se quieren equiparar a Cristo, que Él sí tuvo los 5 ministerios funcionando en Él. Pero ni Pablo habló de que Él tenía los 5 ministerios. Qué interesante esto. Entonces, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre los justos e injustos. Entonces, note cómo Juan usa huíos para hablar de Cristo. Pero el Señor nos hace a nosotros participantes de ser huíos si en nosotros están las características. Y eso solo se puede lograr en el desarrollo en Cristo. Yo quiero entrar al tema de lleno. Tal vez solo quiero leer 2 de Corintios, si usted me acompaña rapidito, capítulo número 6 y verso 17. Aquí nuevamente vemos que en este caso es el apóstol Pablo el que usa esta palabra. Y en 2 de Corintios capítulo 6 y verso 17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Una instrucción apostólica para Corinto, para los cristianos de Corinto. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí huíos. Quiere decir que el que se aparta de lo que no le agrada al Señor, y apartarse es consagrarse. El que se aparta, el que no toca lo inmundo, dice el Señor: yo os recibiré por medio del apóstol Pablo, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis huíos. Por supuesto, apunte los versos si usted lo quiere corroborar. Si no me cree, tiene todo el derecho y todo, yo lo animo a que lo haga. Otro detalle en Marcos capítulo 2, 19, me llamó mucho la atención lo que vi ahí en Marcos capítulo 2 y verso 19. Dice: y Jesús les dice. No estoy dando los contextos porque no me queda tiempo. Usted busque los contextos. Pero están haciéndole preguntas al Señor sobre el ayuno. Y Jesús les dice: ¿pueden ayunar los que están de bodas? 2:19 de Marcos. Cuando el esposo está con ellos, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Ya notó que en esta versión Reina Valera no dice hijos en ninguna parte del verso? Yo hasta aquí no entiendo por qué. Porque se aparece la palabra huíos dentro de ese texto. Entonces, apunté aquí la versión Hünemann. Y es interesante cómo esta versión Hünemann, déjeme ver si la tengo aquí a mano, y si no la voy a leer aquí mismo. 2:19. Ellos en esta versión sí traducen, no sé por qué razón. En lugar de traducir hijos, muchos tradujeron acompañantes. ¿Cómo tradujeron aquí? Dice: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Otros tradujeron amigos.
pero la palabra en el texto es huíos. Entonces, ¿cómo dice esta versión? Dice, y díjoles Jesús, Juneman, ¿acaso pueden los hijos? Ah, qué llamativo. Ellos sí tradujeron literal. A veces los traductores se comen algunas cosas o dan por sentado algunas cosas. Y nosotros generalmente no nos damos cuenta, por eso la mejor versión son las versiones. Mire cómo dice, y díjoles Jesús, ¿acaso pueden los huíos del tálamo? ¿Se acuerda que hay otra porción donde habla el novio y la novia salgan de su tálamo? Está hablando en el contexto de una boda. Entonces, si nosotros entendemos este verso en el contexto de una boda, nosotros que esperamos una boda y que sabemos que solo los huíos van a participar de la boda, entonces entendemos mejor cuando dice esta versión, y dícoles, ¿acaso pueden los huíos del tálamo? Porque los huíos son los que se van a casar. Los huíos van a ser los vencedores, los hijos maduros, para que entendamos bien, los que alcanzaron esa estatura del varón perfecto. Mientras el esposo está con ellos. ¿Nota usted el contexto de boda? ¿Lo nota bien? Yo quiero darme a entender. Ayunar, cuando la presencia del esposo es un buen texto para entender que mientras la presencia del esposo está, no hay necesidad de ayunar. Porque eso es lo que en el contexto de la enseñanza le está diciendo. ¿Cuánto tiempo tuvieren consigo al esposo? Esta versión dice, no pueden ayunar. ¿Cómo lo traducimos en la práctica? Cuando usted por alguna razón percibe, o mejor dicho, no percibe la presencia del Señor. Cuando usted entró en un desierto, cuando las circunstancias a usted le están haciendo que la fe titile, esos son los momentos en los que uno ayuna. ¿Me está entendiendo? Bueno, el tema no es el ayuno, sino que solamente un ejemplo interesante de cómo se define en la Escritura esta palabra. Ahora, ¿dónde está lo de la obediencia de huíos? En los minutos que me quedan, acompáñeme a Hebreos, capítulo 5 y verso 6. Ahora que nosotros hemos entendido, vamos a ver si es el verso 6 de Hebreos, capítulo número 5. Déjeme ver. Lo voy a buscar acá, creo que estoy equivocado, déjeme chequear. Pero el verso que quiero, y usted tal vez lo va a encontrar más rápido que yo, es por lo que padeció. ¿Cuál es? 8. Es 8, ¿verdad? Creo que cambié los números. ¿O es el 5? 5, 8, bueno, ya no estoy leyendo yo bien, hermanos. 5, 8, bueno, ese es el que quiero. Si es que yo creo que andaba por otro lado yo. Hebreos 5, 8, ahí estamos. Mire cómo dice. Y aunque era huío, ¿está usado para quién? Para el Hijo. Y aunque era hijo con mayúscula, ¿a quién se refiere? A Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero ahí el texto original es aunque era huíos, aunque era hijo maduro, porque está haciendo una referencia a su ministerio, cuando él ya fue público. Mire qué tremendo que el Señor no hizo nada hasta llegar a los 30 años, donde le dieron el banderazo, donde para que se cumpliera toda justicia fue bautizado para identificarse con el pecador, y luego descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma y dijo: este es mi Hijo, huíos, amado, a él
oíd a Él. Entonces el autor a los Hebreos dice, y aunque era hijo, huíos, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si el Hijo de Dios, como hombre, porque usted tiene que recordar Filipenses capítulo 2, que dice que Él no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació de ser igual a Dios. Amén. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta que Él como hombre, eso sí, sin naturaleza pecaminosa, lleno también del Espíritu Santo, que es el camino que nosotros tenemos que seguir. Yo como pastor local, después de hacer un listado de casi 80 hermanos de Iglesia de Cristo Betel que no han recibido bautismo con Espíritu Santo, me pongo triste. Y tenemos que buscar la manera de estar ministrando bautismo con Espíritu Santo a esos 80. La cosa es que vengan. Ya tenemos que ir rompiendo con los ayunos virtuales y llamar a los hermanos que no han sido bautizados con Espíritu Santo a que vengan al ayuno. El problema es que no vienen. Pero si algo tenemos que buscar ahora es ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, note usted una cosa bien importante aquí en Hebreos 5:8. Yo quiero que usted lo chequee bien. Y aunque ya había alcanzado madurez, entendámoslo así, una paráfrasis, y aunque era hijo, padeció. Ahora, esa palabra para padecer es experimentar una sensación o una impresión dolorosa, es sufrir. ¿Usted quiere llegar a ser huíos? ¿Quiere verdaderamente salir de ser solo un tecnón e ir un paidón, un nepio, ir avanzando hacia la madurez? Le tengo una buena y una mala. La buena es que si nos dejamos al proceso de Dios, vamos a madurar, vamos a dar estatura. Pero la mala es que nos toca sufrir. ¿Usted se ha dado cuenta que la mayoría de ministros populares en el mundo no le hablan a la oveja de sufrimiento? Sino que por el contrario le hablan de una vida llena de añadiduras. Y que si no las alcanza es porque no está bien con Dios. Y como alguna vez dijera el hermano Otto, ¿y qué explicarían de Lázaro? Que estaba a la puerta del rico y comía, era un mendigo. Pero cuando murió, ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. Mientras que el rico, el multimillonario, que encajaría muy bien como miembro de alguna iglesia de la prosperidad, cuando murió, lo llevaron al infierno. Con eso no quiero decir que todos los ricos se van a ir al infierno, ni que todos los que no tienen ningún tipo de bienes materiales van a ir al cielo. No, usted conoce el contexto de la palabra. Entonces, hermano amado, padeció. Yo no puedo venir a hablarle a usted de un evangelio a menos que me salga de la Biblia que no vaya en algún momento causarle sufrimiento. ¿Está de acuerdo conmigo? A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Pero si nosotros vamos a realmente estar dispuestos a meternos en el proceso del Señor, y por muy difícil que sea, no salirnos, y ser moldeados a su imagen,
Usted se imagina cuando el alfarero agarra a moldear el barro y de repente en esos antiguos artefactos que dan vuelta y está formando una vasija y de repente se le echa a perder, la vuelve a hacer. Si el barro tuviera la oportunidad de hablar, diría: ay, 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 ay. Pero él padeció. Volvamos a los 3 años de pandemia, que van 12, por lo menos para nosotros. ¿Ha sufrido usted en medio de la pandemia, hermano? ¿Ha sufrido? Hemos sufrido. No solo los que les ha dado ya el COVID y que se han visto algunos al borde de la muerte, y otros han visto a sus familiares, amigos, conocidos, hermanos de la iglesia. Y cuántas otras cosas colaterales que han producido sufrimiento, dolor. Pero yo le pregunto, ¿es más maduro usted que antes de la pandemia? Yo pienso que ni siquiera se ha dado cuenta cómo ha madurado, porque incluso se arriesga a venir al templo. Claro, otros se arriesgan a ir al cine, pero no se arriesgan de venir a la iglesia. Se arriesgan de ir a la playa porque dice allá el aire libre y todo lo demás, y no importa que haya unos 5,000 ahí en la playa, están contentos, ¿verdad? Por lo que padeció el Hijo, aprendió. Una vez más tengo que ir al texto griego. La palabra es mantano, así es, más o menos se oye. Mantano, aprendió. El aprender de diferentes formas. Y Cristo, siendo hijo, aprendió. Nosotros en esta época tenemos que aprender, porque, hermano amado, usted ya se puso a pensar cómo deberíamos de estar nosotros si el Señor nos permite llegar al 2023, al cierre de esta pandemia, con todo lo que aprendimos, la dependencia del Señor, a buscar la llenura del Espíritu Santo, a tener fe a prueba de cualquier situación que tengamos que enfrentar. ¿Cómo deberíamos de estar nosotros en un año donde puede haber libertad? ¿Qué vamos a hacer con esa libertad? Los jóvenes al salir del domingo en el culto se van al cine otra vez como lo hacían antes, a ver una zulica. ¿O será que la llenura del Espíritu Santo va a hacer que esos jóvenes anhelen ser instrumentos de Dios junto con todos nosotros? Al fin y al cabo, todos los que de alguna manera participamos de ese avivamiento en el IMSS sabíamos que cuando terminaba el culto los domingos, ahí estaban los buses esperando. No para ir a San Lucas a comer tostadas. Se llenaban 5, 6, 7 buses para ir a evangelizar y peinar los barrios de la capital, los pueblos de alrededor. Los jóvenes del IMSS Central llegaron hasta Tapachula cuando era difícil predicar en un parque. ¿Qué vamos a hacer con la libertad? ¿Qué vamos a hacer con la madurez que probablemente hemos alcanzado? Porque mantano es aprender, pero de ahí, y con eso voy terminando, viene la palabra matetes, que algunos recordarán que es discípulo. Entonces, aunque usted no lo crea, la pandemia nos está enseñando. Yo no sé si usted aprendió en medio de esta pandemia que hay cosas que no son tan importantes en lo material. Yo no sé si usted aprendió que hay cosas más importantes como la familia, como arreglarse con la familia, pedirse perdón, buscar la restauración entre esposos y esposas, padres e hijos. Yo no sé si aprendimos en medio de esta pandemia, y aún lo que nos tocará todavía aprender, que si no dependemos del Señor,
aún lo peor que pueda venir, no lo vamos a poder sobrellevar. Si el Señor permitió para la iglesia, y se oye mucho, ¿verdad?, que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y el Señor, hermano amado, mire, yo he tenido testimonio que hermanos de aquí han dado la talla y el Señor se los ha llevado en medio de esta pandemia. Y quizá han tenido que dar la talla en medio de las agonías de una enfermedad. Entender que tal vez hay recursos para estar en los mejores hospitales y ser tratado por los mejores médicos, pero el Señor dice, hasta aquí. Porque Él ha visto que ya te faltaba poco. Hoy más que nunca necesitamos ser discipulados en medio del sufrimiento. Ser discipulados. No solamente que nos enseñen Biblia, que nos enseñen doctrina, sino que nos enseñen con el ejemplo y nos tomen de la mano para madurar. Deme 2 minutos. Cuando yo le oí por primera vez al hermano Otto que el discipulado es la columna vertebral de la iglesia local, eso quedó grabado en mi corazón como un clavo bien clavado. Por eso, si usted es nuevo, y lo vuelvo a decir, o si usted es nuevo, hermano, que está ahí en la red y es miembro ya activo de esta congregación, busque por favor un discipulado. Yo espero que falten pocos meses para que se vuelvan presenciales, ya no solo virtuales, pero el grupo pequeño, Elín empezó en una casa de la zona 8 con 4 familias en un garage, ahí en la avenida La Castellana. Un pequeño discipulado de 4 familias. Y el Señor se glorificó. Por eso el hermano Otto entendió que los grupos pequeños son necesarios. Yo no sé si nosotros hemos logrado valorar lo que perdimos, pero en esta congregación había 10 discipulados antes de la pandemia, hoy hay 20, pero son virtuales. No es lo mismo. Y yo espero cuando sean presenciales usted mismo esté dispuesto a decir, yo pongo mi casa, yo quiero que otros lleguen, yo quiero que otros conozcan, yo quiero que otros crezcan, para que realmente en medio de las circunstancias que pueden venir aún a este mundo, nosotros podamos aprender aún en medio del sufrimiento y alcanzar madurez. La obediencia del huíos, del hijo maduro, es que conforme vamos nosotros desarrollándonos, estamos más dispuestos a obedecer. Usted sabe que en una iglesia local, nos guste o no nos guste, hay que obedecer. ¿Verdad que sí? Nos guste o no nos guste, en una iglesia local donde se creen coberturas, tenemos que sujetarnos, y eso es obediencia. Obviamente, el que obedece a sus cabezas inmediatas le es probablemente el resultado de que se sujeta a Cristo. Amén. Porque el que se sujeta a Cristo le va a ser fácil. Hay algo dentro de nosotros que nos cuesta obedecer. Y Adán mantuvo el huerto mientras obedeció. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces los papás dentro de una familia le dicen al niñito que haga tal cosa y el niño no entiende, pero no le queda otra más que obedecer?
A veces los discípulos del Señor no entendían lo que el Señor esperaba de ellos. Pero se acuerda que Él les dijo, lo que no entienden ahora, lo entenderán después. 1 Corintios 13 dice, cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero un día dejaré lo que es la niñez y alcanzaré la madurez, y entonces pensaré de una manera madura y actuaré de una manera madura. Póngase de pie. Y mientras usted se pone de pie, porque ya terminé, déjeme ministrar unos minutitos y hacerle una pregunta. ¿Qué tan difícil es para usted obedecer? ¿A más inmadurez espiritual? ¿Más desobediencia? A mayor madurez espiritual, es decir, alcanzar esa estatura, mayor obediencia. Por eso necesitamos en otra oportunidad desmenuzar un poquito más lo que es Romanos 8. Yo le pido que lo lea, donde el verso 14 dice: los que son llevados por el Espíritu, tomados por el Espíritu, guiados por el Espíritu, los tales, no otros, son huíos de Dios. ¿Será que hoy el Espíritu Santo que habita dentro de ti, cuando te pide algo, sabe que tú vas a estar dispuesto a obedecerle? ¿O siempre tendrás? Cierra tus ojitos para que puedas estar más en comunión con el Señor y no viéndome a mí o viendo a los demás. ¿Será que el Espíritu Santo que hoy mora dentro de nosotros tiene instrucciones para nosotros? Seguramente. Instrucciones que nos pueden parecer descabelladas, instrucciones que nos pueden parecer raras, pero dijo alguien una vez, y yo lo creo y se lo traslado para que usted lo medite en este momentito, que normalmente lo que pide el Espíritu Santo en tu vida, lo que te pide a ti, casi siempre es lo que tú no quieres dejar, lo que tú no quieres soltar. Como Él nos conoce, sabe que si nuestro corazón está lejos, aunque vengamos a la iglesia, aunque vengamos al templo, nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, dame tus planes, dame tus anhelos, suelta lo que más amas, como se lo pidió Abraham. En la medida que el Señor se acerca, el Espíritu Santo va a buscar hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, niños quizá, que nos dejemos guiar. Me gusta esa traducción, llevar por el Espíritu, porque el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Yo no sé cuáles van a ser las instrucciones. Yo no sé qué es lo que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros. Pero en la medida que estemos dispuestos a obedecer, en esa medida el Señor nos va a usar. Levante sus manos un momentito. Ya nos vamos. ¿Se anima a levantar las manos en esta noche? Usted que está en su casa, ahí detrás de una televisión o del celular, ¿se anima a levantar sus manos y decir: Señor, heme aquí. Señor, aquí estoy. Tú conoces
mi nivel espiritual, mi estatura espiritual. A ti no te puedo engañar. Tú conoces mi corazón, conoces mi alma, me conoces internamente, Señor. Pero yo anhelo, Señor, madurar. Yo anhelo alcanzar esta estatura del varón perfecto. Díselo. Si lo sientes en tu corazón, díselo. Y sé que en la medida que alcances esa madurez, tú podrás contar conmigo para desarrollar el propósito por el cual estoy aquí en la tierra. Señor, mira esas manos levantadas, Señor, mira a tus hijos, tú que conoces a cada uno, y ministrale, Señor. Que cada uno de ellos, Señor, cada uno de los que estamos aquí y los que están escuchando en este momento, lo escucharán después, nos dispongamos en esta ruta final de la iglesia a dejarnos llevar por el Espíritu. Que por fin ese río de Ezequiel ya no estemos de pie con el agua a la cintura, sino que la corriente del Espíritu nos lleve a donde tú quieres, Señor. Sabemos que no todo tu plan va a ser fácil ni sencillo, pero que podamos decirte cuando llegue ese momento, y eso es en cualquier día, cualquier momento: heme aquí, envíame a mí a hacer lo que tú quieres. No tenemos que salir fuera del país, no tenemos que ir demasiado lejos para oír la voz del Espíritu que nos indica que debemos hacer esto o aquello. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a alcanzar ese nivel de obedecerte, aún en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, que podamos aprender obediencia, y que tú como Padre, por medio de tu Espíritu Santo, nos guíes. Te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Llévanos con tu